Buenas noches, hermanos. Estamos en la sesión de preguntas y respuestas referente a la doctrina espírita. El día de hoy vamos a iniciar estas preguntas y respuestas con la pregunta de Raúl, que nos dice así: ¿cómo explica la doctrina espírita el deseo de hacer el mal? Y vamos a pasar entonces a la primera respuesta, que va a ser la de Silvia. Silvia. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ya. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo explica la doctrina del espírita el deseo de hacer el mal? El mal no es la ausencia de Dios. El mal es el desconocimiento de Dios y de sus leyes divinas. Dios siempre está en todas partes. Dios siempre va a ser bueno, Él no va a cambiar. Somos nosotros que es la moral de cada individuo la que atrae energías similares a ellas, ¿no? Si una persona no tiene una adecuada evolución moral, si conserva todavía vicios, si es una persona que no ha crecido, no ha procurado mejorar como ser humano en valores, obviamente que su pensamiento es un pensamiento negativo, ¿no? Y uno atrae lo que según su vibración. Y si una persona, si el pensamiento es el vehículo de los fluidos universales, y si nosotros, de acuerdo a nuestro pensamiento, vibramos, vamos a atraer todo lo que es semejante a nuestro pensamiento, similar a nuestro pensamiento. A diferencia de la física regular en que polos opuestos se repelen, en la ley de atracción, lo que es similar a tu vibración es lo que atraes. ¿Y cómo es que en un individuo se exacerba el pensamiento negativo? Es de acuerdo a su moral, de acuerdo a lo que él piensa, a lo que él siente, de acuerdo a su vibración es lo que él atrae. Entonces, él va a traer entidades o espíritus similares a su adelanto moral. Entonces, obviamente, pues van a estar todo el tiempo acechándolo, obsesándolo, ¿no? Es como cuando nosotros sintonizamos una radio y estamos en una frecuencia, vamos a buscar una determinada radio, pero si no está en la misma frecuencia que nosotros estamos, no vamos a conectar. Si nosotros estamos en la FM, no vamos a conectar con la AM. Es igual. Si nuestro adelanto moral es lo suficientemente elevado, no vamos a sintonizar con vibraciones bajas, que son las que generalmente tienen los espíritus menos avanzados. Todo depende de nuestro adelanto moral, de nuestro crecimiento espiritual, el que nos mantengamos equilibrados, que nuestro padrón vibratorio esté en positivo. Esa vendría a ser mi respuesta para Raúl. Gracias, Chivi. Vamos a pasar entonces a la respuesta de Eva, recordando que la pregunta es: ¿cómo explica la doctrina espírita el deseo de hacer el mal? Te escuchamos, Evita. Buenas noches, hermanitos, buenas noches, Raulito. Bueno, la doctrina espírita nos dice que todos tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Y como lo dice nuestra querida Silvia, todo es de acuerdo a nuestra elevación moral, ¿no? Entonces lo que la doctrina espírita nos va a decir y nos va a explicar, o sea, Dios no no va a evitar que tú tomes una decisión, que tú tengas un sentimiento malo, negativo. Lo que sí la doctrina espírita hace es darte las pautas para mejorar genuinamente. Y te dice también
cuáles van a ser las consecuencias de tus acciones, sean buenas o sean malas. Entonces, el mal que lleva a uno por dentro es, bueno, por tus bajos sentimientos que no son elevados, por la falta de valores, la falta de conocimiento, tal vez a veces espiritual. Entonces, a veces uno tiene deseos de hacer daño porque simplemente somos personas negativas, somos personas malas. Entonces, lo que va a hacer la doctrina espírita o la espiritualidad es decirnos, bueno, ok, Dios no va a intervenir en tu libre albedrío y vas a poder hacer lo que quieras, pero también tienes que tomar en cuenta de que va a haber una consecuencia, tarde o temprano, que vas a crear un débito espiritual. Entonces, ahí donde nosotros lamentablemente aprendemos por dolor y no por amor, porque la doctrina nos explica, nos enseña, nos aconseja con tiempo para entender, para intentar mejorar, para evitar el daño que podamos hacer o que queramos hacer. Pero si no lo hacemos, obviamente tarde o temprano vamos a tener una consecuencia, ¿no? Y todos sabemos que eso es verdad, ¿cierto? Entonces, así lo explico yo, ¿no? Es lo que yo entiendo, ¿no? Que la doctrina espírita no va a intervenir, no te van a obligar a ser mejor persona, porque eso no se puede obligar. Podemos fingir ser buenas personas, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, podemos estar de la boca para afuera diciendo que somos buenos y que hacemos tal cosa y que, bueno, echamos bendiciones y repartimos hostias. Pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, eso, obviamente, si hay en nuestro corazón maldad, envidia, estamos siempre siendo maledicentes, estamos siempre deseando el mal, pues ahí vamos a tener consecuencias. Esa es mi respuesta para Raulito. Gracias, Evita. Y vamos a recordar la pregunta nuevamente. ¿Cómo explica la doctrina espírita el deseo de hacer el mal? Vamos a la a la respuesta de Rosalía. Bueno, Raúl, buenas noches. Te podría decir que, bueno, Dios nos crea espíritus simples e ignorantes, ¿no? Y conforme vamos avanzando en nuestra evolución, vamos progresando. Pero algunos espíritus pues se quedan estancados, no progresan, se niegan realmente al progreso espiritual porque por el egoísmo, por la ambición, por el orgullo y el deseo siempre de prevalecer, de ser más que otros, de tener sobre todo cosas materiales, que eso, o hacer daño, ¿no? Por envidia, por venganza. Entonces son personas que no han aprendido los mensajes que nos manda la espiritualidad, el mensaje que trajo Moisés de los mandamientos, que recibió Moisés de los mandamientos, el mensaje de amor que trajo Jesús, que nos enseñó a amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y dijo también, sintetizó los 10 mandamientos en uno solo, que es ámense así como así como yo los he amado, ¿no? Entonces, y con el libre albedrío hay personas que realmente se orientan hacia el mal, como ya dije, ¿no? Por deseos de sobresalir, por orgullo, por vanidad, por deseos de tener cosas materiales, sin importar qué de malo tengan que hacer para conseguir esas cosas. Entonces es una persona que realmente no ha progresado y eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Ahí a esa persona se le va a aplicar la ley de causa y efecto, ¿no? Así como él hace daño aquí, al final también él va a tener que sufrir las consecuencias hasta que pueda entender, hasta que pueda darse cuenta de todo lo perjudicial que le es para él estos hechos, ¿no? Y va a llegar el momento en que tenga que arrepentirse de lo mal que hizo
y poder seguir avanzando en su evolución espiritual, porque ese es el objetivo de las reencarnaciones, ¿no? La doctrina espírita nos enseña pues de que nosotros tenemos una vida, pero muchas reencarnaciones existenciales hasta lograr nuestra angelitud, porque al final todos tenemos que llegar a ese estado. No se sabe cuántas reencarnaciones vamos a tener, pero ese es el objetivo, ¿no? Y como bien dijo Eva, ¿no? Si no aprendes por amor, aprendes por dolor. Esa es la explicación que yo te puedo dar, Raúl. Gracias. Gracias, Rosalía. Vamos a recordar más una vez la pregunta. Dice, ¿cómo explica la doctrina espírita el deseo de hacer el mal? Decirle a Raúl entonces, la explicación que la doctrina espírita nos da es que como todos ya lo han mencionado de cierta manera, las respuestas anteriores, nosotros vamos de existencia en existencia intentando mejorar, intentando evolucionar espiritualmente. A cada existencia nosotros intentamos modificarnos, venimos con esa propuesta, pero muchas veces reincidimos y el deseo de hacer el mal viene de manera espontánea. ¿Por qué reincidimos? Porque todavía venimos cargados de esos defectos que nos llevan a tomar malas decisiones. Esas decisiones se convierten en daños que nosotros ejecutamos contra nosotros mismos y contra nuestro prójimo. Ese deseo de hacer el mal a veces porque se nos despierta un sentimiento negativo o a veces por simples disputas. En fin, el motivo que nos lleve a tener un sentimiento negativo por el prójimo nos lleva a actuar mal. Y si nosotros no tenemos la conciencia de que estamos haciendo daño, entonces vamos a continuar haciendo el mal. Que sí podemos también a través de esos malos pensamientos que se nos generan, por no tener esa conciencia real del mal, nos puede sintonizar con espíritus obsesores. ¿Qué son espíritus obsesores? Son espíritus que se sintonizan de acuerdo a la vibración que nosotros emitimos. Si nosotros estamos con pensamientos negativos, con pensamientos depresivos, pensamientos derrotistas, pues estamos dando abertura a que esos hermanitos se acerquen a nosotros y a través de una conexión mental puedan sintonizarse y muchas veces puedan inclusive tomar nuestra voluntad y hacernos actuar de acuerdo a lo que ellos piensan y satisfacer todos esos necesidades que ellos tienen de repente de hacer el mal o de burlarse o de repente de algún vicio que puedan haber tenido en la vida como encarnados. Entonces, las situaciones son varias, pero lo importante es intentar siempre tomar conciencia, hacer la llamada reforma moral que siempre estamos hablando. Pero primero hay que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Es un poco difícil, puede ser que sí sea un poco difícil, pero nada es imposible. Depende de repente también de nuestro estado emocional, también depende. Depende de muchas circunstancias, pero lo importante es tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque el daño es para nosotros y el daño es para el prójimo. Entonces la doctrina nos dice que es a través de todas esas reencarnaciones que nosotros vamos depurando y vamos evolucionando. Venimos muchísimas veces, reencarnamos muchísimas veces intentándolo. Y de repente cuando ya lo estamos consiguiendo surge nuevamente la necesidad de hacer el mal. ¿Por qué? Porque también se presenta la prueba para ver si realmente hemos superado esos bajos instintos, si realmente nos hemos reformado y recaemos. Por ahí que nos proponemos, es igual como cuando nos proponemos cuando estamos encarnados, vamos a hacer dieta y me paso una semana sin comer arroz, sin comer pan, ¿sí? Ahí viene un amiguito, viene alguien y me dice, ay, mira qué rico arroz chaufa que he traído hoy día. Te invito a una cucharadita.
Y pensamos, nos paramos, pero estoy 8 días sin comer arroz, sin comer eso, sin comer. Ay, una cucharadita no me hace mal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hemos tomado una mala decisión por nuestra debilidad, ¿no? Es una debilidad realmente, una falta de fuerza de voluntad, porque sabemos que es algo por lo que estamos luchando para poder de repente tener salud, en fin, es un sacrificio que estamos haciendo y lo echamos a perder por una cucharadita. Así nos sucede. A veces estamos en situaciones en las que ya hemos conseguido superar la ira, ya hemos conseguido superar la envidia, el orgullo, la falta de amor por el prójimo, hemos conseguido superarlo. Sin embargo, basta que esa cucharadita se presente, cualquier altercado y soltamos, como se dice los perros, ¿no? Nos enfurecemos, humillamos, gritamos y hemos perdido probablemente años de existencia en los cuales hemos podido trabajar. Entonces, esas pruebas también se presentan y nuevamente viene el deseo de hacer el mal. El deseo de hacer el mal en el sentido de repente de vengarse o de decirle unas buenas palabras porque te lo mereces, ¿no? Y todavía le decimos, no, porque te lo mereces. Sin embargo, como vuelvo a repetir, el daño más grande es para nosotros. El daño más grande es para nosotros, porque nos quedamos detenidos en el tiempo, porque hemos perdido valioso tiempo y porque nuevamente hemos enfermado de un vicio moral. Entonces hay que tomar conciencia para hacer uso del libre albedrío, no comer la cucharada de arroz chaufa y seguir luchando para poder ser mejores cada día. Eso es lo que la doctrina nos enseña al respecto de hacer el mal. El mal y el bien siempre van a existir. Basta uno poder en saber definir y observar qué cosa es realmente lo que estoy haciendo mal y qué cosa puedo hacer para mejorar ese mal que estoy haciendo. Es un autoanálisis así, que tiene que ser cotidiano, que tiene que ser de manera así, bien sincera con uno mismo. No es lo que me dice el vecinito, ni la amiguita, ni la tía, ni la hermana, tú eres así, tú eres así. No, yo realmente soy así, yo realmente estoy haciendo mal. ¿Por qué se me despierta este deseo de mirar mal a alguien? ¿O por qué tengo odio por alguien? Esos son deseos de mal, deseos malos. Entonces, ¿por qué? Analízate, porque de repente tienes algún problema emocional, alguna carencia, algo que faltó, de repente no es ni en esta vida sino en otra, pero igual puedes solucionarlo. Entonces, es una lucha constante que vale la pena. Acuérdense que nosotros tenemos que depurar esos defectitos para poder comenzar a ser felices. Porque cuando no tenemos esos arranques, esos defectos, cuando no estamos mirando mal a nadie, cuando no sentimos envidia de nadie, nos sentimos tranquilos. Ya dormimos bien, ya nos reímos, ya cantamos, ya podemos conversar con las personas, porque existen personas que ni siquiera pueden sustentar una conversación porque son agresivas, porque les da ira, porque quieren tener la razón. Esos todos son defectitos que cada uno de nosotros carga y que hay que trabajarlos. Entonces, esa es mi respuesta. Y bueno, vamos ahora a convocar a quien desee hacer alguna pregunta para poder contestarla al vivo. Si alguien tiene alguna pregunta, sí, María Elena, a ver, María Elena nos va a hacer una pregunta. Su micrófono, porfa. Sí, justamente sobre el tema que todavía estamos tratando sobre el mal. Perfecto. Yo tengo una inquietud. En nuestro mundo actual, en las circunstancias en que estamos viviendo, ¿hay una tendencia mayor a obrar mal que en otras épocas? Yo creo que todo el mundo nos podemos dar cuenta. Hay un incremento de todo, incremento de la delincuencia, incremento de feminicidios, de violaciones. La gente está que enferma y muere de COVID no por un contagio simple, sino por transgredir las normas sociales, las normas que se emiten sanitarias y todo eso. Y
y no aprenden la lección, ¿no? O sea, sí en eso, porque eso también forma parte del mal, el no cuidarse también forma parte del mal, porque perjudicamos a otras personas. Yo veo de repente que en esta época hay una mayor tendencia a todo. Vemos las noticias, vemos en cualquier momento los periódicos y todo, y vemos un incremento enorme de situaciones del mal, ¿no? Corrupción, si vemos cosas de análisis político, también vemos la política está peor que nunca, y en todas las cosas de la vida y del mundo actual. Es esas circunstancias, es por el mundo, la época en que estamos viviendo, en este mundo, en esa etapa de una transición, digamos, o es porque simplemente es una evolución de lo que estamos pasando en estos momentos. Esa parte no lo entiendo bien. ¿Por qué? Porque se supone que más bien nosotros debiéramos estar cambiando. Si estamos pasando un problema mundial, eso debe hacernos reflexionar más y tomar mayor conciencia de las cosas. Debiera ser al revés, más bien, ¿no? Y no está pasando ahora. ¿Por qué es que sucede esas cosas? Esa es mi pregunta. Ok, Marilena, vamos a la respuesta de Silvia para Marilena. María Elena, ¿cómo estás? Justamente hace un momento estaba haciendo mención, ¿no? Quizás, bueno, estas son las señales del fin de una era, ¿no? Ahora nosotros tenemos los medios de comunicación que nos informan cosas que antes ocurrían, pero que de repente no se manifestaban de esta forma como se hacen ahora por todos los medios, donde vemos la incidencia de la delincuencia, donde vemos cada vez más cosas terribles, ¿no? Y todo el día o todos los días los noticieros nos están bombardeando con estas noticias. Pero si nosotros nos damos cuenta que todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, en este momento son espíritus que ya tuvieron muchas vidas y que probablemente esas situaciones que están pasando sean situaciones de rescate. Eso por un lado. Hace un momento les mencioné de que el mal no es la ausencia del bien, porque el mal y el bien siempre van a existir, es el desconocimiento del bien. El bien siempre va a existir, el bien es Dios, Dios está en todas partes y sus leyes divinas por las cuales nosotros nos regimos, esas que están escritas en la conciencia de cada individuo. Dios nos dio libre albedrío para que podamos decidir qué hacer y qué no, aunque tengamos muchas influencias externas. Recordemos que cuando venimos a cancelar deudas, venimos con una programación, probablemente incluso hayamos decidido venir en un medio adverso que tenemos que saldar, ¿no? De repente programamos venir en un medio hostil que tenemos que salir de ahí para poder superar una prueba y muchas veces no lo logramos. Esta yo creo que es la señal de los últimos tiempos, donde vemos más rescates, donde vemos más situaciones difíciles. El mundo, el planeta Tierra, está dejando de ser un planeta de pruebas y expiaciones, donde el mal es más frecuente, o hay más situaciones negativas que positivas, que buenas. Está dejando de ser un planeta de expiación de pruebas para ser un planeta de regeneración. Pero una de las señales de esos rescates o de esas situaciones que vendrían a equilibrar el mundo es también esta pandemia. Se dice que la pandemia ha sido creada en un laboratorio, que lo hicieron. Sí, es muy probable que sí. Y si Dios lo ha permitido es por alguna razón. Nosotros nuestro pensamiento es muy limitado como para poder entender los designios divinos,
los designios de Dios que son insondables, pero lo único que tenemos que saber es que Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Dios siempre va a ser bueno, Él no va a cambiar. Nosotros no lo vamos a entender. Probablemente no entendamos una situación difícil, probablemente no entendamos por qué se fue ese ser querido en la pandemia, por qué mataron a esa niña, por qué hicieron lo que hicieron. No lo vamos a entender. Pero probablemente estemos cancelando deudas. Probablemente son pruebas que se tenían que pasar para seguir progresando como espíritu. Recordemos una vez más que tenemos una sola vida con muchas existencias. Y en cada una de esas existencias venimos para progresar, venimos para cancelar deudas, venimos con programaciones que nos permiten que si logramos el cometido, vamos a avanzar un poquito más. Como bien dijo Rosalia hace un momento, hemos sido creados como espíritus simples e imperfectos. Y a lo largo de las diferentes encarnaciones vamos progresando, pero también vamos generando deudas. Vamos en ese proceso de aprendizaje, ensayo, error. Y vamos avanzando y a veces vamos generando deudas y es parte del crecimiento, es parte del proceso. Lo único que debemos de tener es la certeza de que Dios siempre va a ser bueno. Y aunque no entendamos las cosas, porque las veamos demasiado dolorosas en nuestra imperfección, en nuestra humanidad, la fe en Dios y la certeza de que nuestro Padre bueno siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos, nos va a permitir seguir avanzando, haciendo lo que es correcto, lo que está bien para nuestros hermanos y para nosotros. Sí, tienes razón. Parece que hay mayor incidencia del mal, pero creo que es la señal de los últimos tiempos. Esto va a dejar de ser un planeta de pruebas y expiaciones para ser un planeta, o está dejando de serlo para ser un planeta de regeneración, pero hay una señal. Pero todavía hay cosas que hay que saldar, todavía hay cosas que hay que cancelar. Recordemos que cuando vemos a un niño que ha sufrido, también sabemos que ese es un espíritu que tuvo otras vidas y que probablemente ha venido a saldar una deuda. Cuando vemos tanta injusticia y tanto dolor, esta es una de las tantas vidas en las que vemos que está cancelando algo, pero no vimos cuándo generó la prueba. Sí, parece que sí. Pero nuestra fe en Dios nos va a hacer que tengamos la certeza de que aunque no lo entendamos, Él siempre, nuestro Padre bueno, nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Esa sería mi respuesta para María Elena. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Vamos a la respuesta de Evita para María Elena. Sí, por favor, me repites la pregunta, pero discúlpame. Sí, María Elena se preguntaba por qué en la actualidad, a pesar de estar en estos momentos de crisis a nivel internacional con la pandemia del COVID-19, se denota en el mundo un incremento a la delincuencia y a todos los malos actos, cuando deberíamos estar en momentos realmente de reflexión, ya que las cosas que están pasando en el mundo deberían hacernos reflexionar moralmente. Entonces ella quiere entender el por qué estaría pasando esto. Bueno, esta es una historia que de alguna manera se repite, querida María Elena. Recordemos, no sé si, cuando hemos leído la Biblia, los hermanos en la época de Moisés, cuando salieron los esclavos de Egipto, ellos pudieron ver muchos milagros, inclusive verlos, palparlos, que de repente nosotros no vemos tan literalmente ahora. Y sin embargo, bastó con que Moisés subiera a la montaña para recibir los mandamientos de Dios y abajo empezaron a dudar nuevamente y empezaron a hacer un dios ahí de oro y empezaron a tomar vino y todo lo demás. Entonces, se repite con el tiempo porque todo es cíclico, ¿no?
estamos pasando por un momento de dolor, de prueba muy grande y aún así no se toma conciencia. La mayoría de las personas no toman conciencia. Hay delincuencia, hay irresponsabilidad, hay decir no pasa nada y creamos cosas negativas en el mundo, vamos sembrando cosas negativas en el mundo. El dolor, como dice nuestra querida Silvia, se ve por todas partes y lamentablemente la delincuencia, también tomemos en cuenta de que ahora el mundo está sobrepoblado, ¿sí? Hay muchísima más gente, estamos ahora conectados, lo que pasa en Japón lo estamos viendo en el momento, entonces antes tal vez no veíamos ese nivel de mal porque no había en primero tanta gente como hay ahora, no estábamos conectados como estamos ahora globalizados, entonces ahora sí nos damos cuenta de lo que está pasando en el otro lado del mundo, entonces se junta todo y nos llena de horror y nos llena de terror y de miedo y de desconfianza. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Tenemos que hacer la historia, se han perdido también muchos valores. Lamentablemente también en nombre de la libertad de acción se permiten hacer muchas cosas. No, el equilibrio ya no existe. Entonces la maldad está ahí, palpable. Es fácil hacer cosas malas y creer que no van a haber consecuencias. Hay muchas formas. La información que nos llega a nuestras vidas a través ya sea de internet, de todo lo que tenemos ahora a mano. Nuestros jóvenes tienen acceso a muchas informaciones, incluyendo la negativa. Tienen libertad de acción. Y el problema es que ya no hay valores tampoco. Ya los padres han perdido mucho de autoridad, porque es porque lo que teníamos que vivir, como dice nuestra querida Silvia, por algo estamos pasando todo esto, ¿no? Recordemos que en aquella época, por decirlo, ¿no? También cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, cuando nuestro Señor Jesús hizo milagros adelante de tanta gente, hubieron quienes negaron eso, quienes se pusieron en contra. Cuando se mencionó a Barrabás y a Jesús, ¿a quién escogían para que sea libre? La mayoría escogió a Barrabás. Sin embargo, viendo en Jesús a alguien bueno. O sea, esto es cíclico, esto ha ocurrido siempre. Y debe ser por eso las palabras del Evangelio que nos leyó nuestra querida Rosalía, ¿no? Cuando dice Jesús, yo no vine a que haya unión, no, al contrario, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esas palabras, hay que entenderlas bien. De repente para depurar, de repente para limpiar, tiene que ver qué es lo que tenemos que limpiar, ¿sí? Es como una cosa sucia y la tapamos con un mantel blanco, ¿no? ¿Sí? Pero tarde o temprano esa suciedad va a salir a flote. Y eso es lo que está pasando. Para poder limpiar o para poder curar, tenemos que ver qué es lo que hay que limpiar, qué es lo que hay que curar, ¿no? Entonces, por eso se ve lo que estamos viendo, el verdadero sentir de muchas personas, el corazón de mucha gente, la delincuencia, la violencia, la maldad, la salud mental. Todo eso tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser, por eso estamos en la tierra. Pasan estas cosas. Y para que haya un limpieza, tiene que ser, como dice, toda la podredumbre a la luz. Y al igual que en esa época de Moisés y de Jesús, han habido muy pocos, incluyendo el arca de Noé, ¿no? Cuando Noé le decía a las personas, suban porque va a haber una lluvia, la mayoría dijo no, pero a la hora que ya estaba la lluvia todo el mundo quería agarrarse del arca y subir ahí. Lo mismo pasaba con Moisés, ¿no? Lo mismo pasó con Jesús. Cuando vieron la situación, cuando vieron en sí ya la situación, todo el mundo ya quería agarrarse para salvarse, pero ya era terrenalmente muy tarde, ¿no? Era como una forma de atraso espiritual. Porque tarde o temprano esas almas que dudaron, esas almas que no evolucionaron en ese momento, pues tienen que evolucionar también. Esa es mi respuesta para Melén. Gracias, Edita.
Vamos a la respuesta de Rosalía. Bien, María Elena, lo que yo podría acotar a lo que ya se han manifestado es que estamos en la transición planetaria, ¿no? Entonces, eso implica un cambio, una revolución, y esa revolución está planificada, porque recordemos que todos venimos con un plan existencial. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿De qué enfermedades vamos a padecer? Porque estamos rescatando, ¿no? Estamos rescatando eh, de vidas pasadas, nuestras acciones, y todo es para progresar, todo es para progresar. Y dada el avance tecnológico, tenemos en cuenta que para los medios de comunicación más vale llamar la atención con cosas súper negativas porque eso llama la atención. Entonces nos enfrascamos de conocimientos todos casi negativos, ¿no? Por eso muchas personas ya no compran el diario, no ven televisión, no ven el noticiero, porque no resaltan las cosas buenas, ¿no? Hay tanta gente que ahora se reúne para orar, tantas personas que no se reunían las familias, ahora se están reuniendo por este medio, por Zoom, así como estamos haciendo nosotros, ávidos del conocimiento del Señor, ¿no? Pero esto ya es parte de la transición planetaria. Estamos viendo lamentablemente las cosas malas a la luz, pero también hay cosas buenas, hay cosas positivas. Y no todas las personas que fallecen por esta enfermedad es por descuido, ¿no? Entonces algunas es porque les tocaba realmente, les tocaba partir de una u otra manera, con COVID o sin COVID les tocaba partir, ¿no? Y hay personas que se han contagiado, pero también han salido. Yo he tenido 2 hermanos con COVID, los 2 están perfectamente bien ahora, ¿no? Entonces no a todos les corresponde partir con esta enfermedad, pero de repente a mis hermanos que les dio COVID y ahora están bien, el tiempo de cuarentena les ha servido para reflexionar sobre su vida, reflexionar qué es lo importante, si vale la pena seguir luchando por cosas materiales, si vale la pena emplear muchas horas de trabajo para obtener un bien material, o de repente valorar más las horas con la familia, con los hermanos, con el compartir. Entonces sí, muchas personas están reflexionando. Por supuesto que todo es de acuerdo a su nivel evolutivo, ¿no? Su nivel evolutivo que les permite tomar conciencia de que debo de cuidarme, y los que no, pues es porque realmente todavía no están en esa etapa evolucionada, personas que le da lo mismo vivir o morir, jóvenes que dicen, prefiero irme a la discoteca porque ya estoy harto de estar encerrado en mi casa, si me da el COVID de algo hay que morir, ¿no? Entonces vemos que las actitudes de las personas están directamente relacionados con su grado evolutivo, ¿no? Con su toma de conciencia. Entonces, tenemos que mantener la calma en ese sentido, pensar que Dios siempre está con nosotros, y el único vínculo que tenemos con Dios, y que todos lo conocemos, sobre todo en este grupo, que es la oración. La oración no nos va a fallar, esa comunicación directa que vamos a tener con Dios, la oración personal, dicha con mucha devoción, dicha con el corazón, dicha con amor, y cada uno ser un soldadito de Jesús, un apóstol de Jesús, transmitir su palabra, llevar una palabra de consuelo a esas personas que han perdido a sus seres queridos y que hasta ahora no lo entienden el por qué, ¿no? Pero que si conocieran como nosotros la doctrina espírita, sabrían que el estado natural de ese ser es el mundo espiritual, porque somos espíritus que regresamos a nuestra patria, regresamos al mundo espiritual, que ese es nuestro lugar, y que estamos aquí, que nos han mandado a estudiar a la tierra, nos han mandado a estudiar porque estamos con algunas deficiencias, ¿no? Algunas deficiencias de repente de mucho orgullo, de soberbia,
en fin, todas esas pequeñas fallitas que tenemos, ¿no? Entonces, todo tiene un objetivo, todo está planificado en nuestra existencia, ¿no? Entonces no nos recarguemos de pesar, ni nos angustiamos diciendo que todo está mal, los políticos están mal. Los políticos son seres humanos que también tienen muchísimas deficiencias, ¿no? Entonces, nos queda apoyarnos en la fe y tener mucha fuerza y esperar este proceso difícil de transición planetaria por la que estamos atravesando. Pero todos venimos con un plan reencarnatorio a saldar deudas de vidas pasadas, ¿no? Entonces sigamos nuestra evolución, sigamos siendo mejores cada día, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, María Elena. Gracias por tu pregunta. Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía. Contestarle ahora yo a María Elena, decirle si realmente deberíamos estar en reflexión, ¿no? Lo que esta pandemia debería llevarnos a la reflexión. Pero sabemos pues que tenemos, cada uno de nosotros todavía conserva rasgos de defectos, rasgos de imperfecciones, y eso le va a todos los habitantes del planeta. Estamos sí en la transición de ser un planeta de creación y expiaciones para uno de regeneración. Ya estamos en ese proceso, ya se inició ese proceso. Y por eso la necesidad de esta pandemia, para poder hacer la depuración del planeta. Pero cada uno de nosotros viene con esa programación existencial, y que dentro de ella, como hemos hablado en la pregunta anterior, cada uno como espíritu encarnado tiene su programación, tiene sus débitos, tiene que hacer sus resarcimientos, cancelamientos de débitos, tiene que hacer su crecimiento espiritual, pero dentro de todo ese proceso individual de cada uno también existen los repitentes, ¿no? Existen los que vuelven a hacer lo mismo, y dentro de toda esa delincuencia, dentro de todos esos malos actos que estamos viendo, ese egoísmo, ese monopolizar el oxígeno, esos falsos médicos cobrando consultas excesivas, dando diagnósticos y tratamientos falsos, esas vacunas que no son vacunas, sino son fraudes, que hemos visto por ahí en otros países que han sido aplicadas, como en México me parece, más de 1000 vacunas, creo 500 vacunas que eran falsas. Entonces todos esos malos actos son hechos, son realizados por esos espíritus que ya son reincidentes y que no consiguen superar esos defectos que ya tenían, que están aquí en la tierra, están justamente para superar eso, pero justo les toca este proceso de pandemia donde ellos todavía consiguen usufruir con su maldad. O sea, todavía tienen esos instintos, todavía no se han corregido, y en momentos así de crisis, en que hay que decirlo, la sintonía con los espíritus de bajo nivel también es fuerte. También es fuerte, porque hay mucho dolor, hay mucha necesidad, hay mucho regocijo también de los espíritus de bajo nivel. Entonces, sintonizarse esos encarnados, sintonizarse de cierta manera con esos encarnados, van creando estas situaciones. O sea, ¿a quién se le ocurre fingirse médico, tocar de puerta en puerta, cobrar 1000 soles, 2000 soles, 3000 soles, dar un falso tratamiento en un momento en el que todo el mundo está sufriendo? O sea, eso es no tener ningún sentimiento bueno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las programaciones existenciales, teniendo en cuenta las reincidencias, teniendo en cuenta la ley del progreso que se está aplicando en estos momentos en que se está pasando a ser un planeta de regeneración, es que todavía realmente nos deja con la boca abierta el ver que la humanidad no consigue reflexionar. Como lo decía Evita hace un rato, si no es por amor es por dolor, y está siendo por dolor. Pero
la humanidad está insensible todavía. La espiritualidad ruega a la humanidad que se corrija. Se dieron 6 meses desde la primera pandemia a través de una psicografía, pidiendo a la humanidad que reflexione, que se corrija para que esto no llegue a la fase que estamos ahora. Se dijo que se encontraría la vacuna y que la humanidad reflexionara para que podamos ir disipando todo ese dolor causado por los desencarnes de nuestros seres queridos, por las necesidades de algunos otros, el sufrimiento, el padecimiento. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? Los reincidentes, sobre todo, los reincidentes en malos sentimientos, han generado un lucro con el dolor de la humanidad. Y vemos corrupción y vemos tantas cosas, y también vemos que esta situación continúa aplazándose. Y si es necesario se va a aplazar más. Entonces la espiritualidad pide que nos recojamos en reflexión, que oremos, inclusive por esos hermanos reincidentes. Y que muchos de ellos todavía ni se han ido todavía, porque como deben tanto, de repente todavía les falta un poquito más para poder partir. Pero que la ley de progreso va a ser aplicada, y ya está siendo aplicada. Y no piensen tampoco que por lo que se van algunos más rápido que los otros han sido muy malos. No, es conforme merecimiento. Y acuérdense que el merecimiento, el lugar de merecimiento tiene que ser el otro plano, donde vamos a estar mejor, que es lo que estamos aquí. Estamos aquí sufriendo en la expectativa de si enfermamos o no enfermamos, si sufrimos o no sufrimos, si vamos a tener dinero suficiente para pagar un tratamiento, si vamos a ver a nuestros seres queridos desfallecer entubados. Eso es muy doloroso. Entonces el padecimiento está aquí. El padecimiento no está con quien se va. La liberación está con quien se va, en el otro plano, porque los asistentes, los auxiliares, los socorristas están preparando a todos aquellos que desencarnan en los mismos hospitales, en los mismos locales. Ya las personas estando en estado de coma ya son preparadas, ya reciben charlas, ya hay espíritus preparándolos. Algunos aceptan, otros no, de acuerdo a su entendimiento, porque a la humanidad todavía le falta entender que la muerte no existe, que pasamos a otro plano y que nuestro espíritu continúa vivo, que no estamos atados a la carne y que solamente la vida terrenal nos puede traer felicidad a través de todas esas cosas materiales, de todas esas sensaciones. Una vez que nos vamos, aprendemos que la verdadera felicidad es no tener todas esas preocupaciones de tener que vestirnos bonito, de tener que comer rico o de tener que ser queridos o aceptados por la sociedad. Hay que pensar en todo eso. Y realmente sí, concuerdo con María Elena en el sentido de que deberíamos estar en reflexión. Si lo hubiéramos estado un año atrás, desde que inició todo eso, no estaríamos donde estamos y esa intensidad, esa necesidad de limpiar el planeta no sería de la manera que está haciendo ahora, y tampoco se trata de un castigo. Acuérdense que se trata de una ascensión espiritual. Es ley del progreso, es una depuración necesaria para que nuevos espíritus encarnen ya más preparados, con mejores sentimientos, y aquellos que todavía tienen una carguita de débitos, una carga de defectos, están pasando para ser ayudados. Los están ayudando a pasar de año para que vayan a otro planeta y puedan mejorar. Eso es lo que está sucediendo espiritualmente. Y bueno, a cada uno de nosotros nos cabe como espíritas contagiar de repente a nuestro prójimo, decirles, explicarles que mejoren, que hagan oraciones por los desencarnados, que hagan oraciones por esos reincidentes que son delincuentes, que se regocijan sacando provecho, porque eso es lo que sienten esas personas, se regocijan sacando provecho. Entonces hay que rezar por esas personas, hay que contagiar al mundo para que el mundo despierte en reflexión y tenga la necesidad de ser mejor, tenga la necesidad de mejorar, no ser tan individualista, tan egoísta,
tan corrupto, tan lucrativo, que al final nada nos llevamos de esta vida, pero posiblemente esas personas, esos espíritus encarnados, no saben esa verdad. De repente la supieron antes de venir a reencarnar, pero como está tan fuerte esos vicios morales, se les olvida. Ni siquiera el chipicito que tenemos por ahí, que de cuando en cuando se despierta y nos trae buenas ideas, nos trae buenas decisiones, no consigue despertar, porque como están en una sintonía de bajo nivel, no hay buenos pensamientos, no hay el pobre ángel de la guarda que lo consigue inspirar a nada, el ángel de la guarda lo mira de lejos y él se deja simplemente influenciar por los espíritus de bajo nivel, que son los que los llevan a hacer estos actos desastrosos para con el prójimo, y creando y generando más cosas. Definitivamente va a llegar el momento en que esos hermanos simplemente van a tener pues que aplicárseles también la ley del progreso, ¿no? Entonces esa es la respuesta que yo le doy a María Elena, y aprovechando para hacer un llamado a todos de que ayuden de cierta manera, con alguna inspiración, con algún ejemplo, con alguna oración, a que el prójimo despierte su propia conciencia, cada conciencia individual, y consigamos salir de estos momentos difíciles en que nos han puesto como una gran prueba a los que estamos sobreviviendo hasta ahora, porque estamos siendo testigos de muchas cosas tristes, de mucho dolor, y no desanimar, porque todo es ascensión espiritual. Y no olvidemos que venimos con hora de llegada y con hora de partida. No es por castigo, sino es por evolución. Evita quiere decirnos algo, le paso la palabra a Evita. Sí, por favor, ahora Alejandro está pidiendo, como no puede ponerse ahorita en pantalla, pero quisiera él hacer una pregunta, así que, o acotar algo. Me está pidiendo, por favor, que va a acotar una pequeña opinión. Ale, te escuchamos. Permíteme aportar una pequeña referencia con respecto a la pregunta de María Elena. ¿Sí? ¿Me permites? Permítame. Por supuesto, Alejandro, te estamos escuchando. Por supuesto. Ya, bueno, yo he tenido oportunidad de leer dentro de la transición planetaria, dentro de esta ley del progreso, que nuestro planeta Tierra, claro, como estamos en un proceso que nos vamos a convertir de un planeta de expiación a un planeta de regeneración, la Tierra está pasando, de acuerdo a los designios divinos de Dios, estamos pasando en una zona del universo por los anillos de Alcione, que Alcione es una de las estrellas, ¿no?, de las Pléyades, y la Tierra está pasando por esa zona, y esa zona está cargada de una energía magnética, y que nos explica que esa energía es la que va a, digamos, a remover las almas, las conciencias de todas las personas del planeta Tierra. Entonces, esta energía es la que, digamos, va a remover, va a sacudir, en otras palabras, a aquellas personas que no están preparadas espiritualmente. Y esa sería una posible respuesta a la pregunta que hace Marilena, ¿por qué en estos momentos deberíamos actuar mejor? Y sin embargo nos estamos dejando llevar por el odio, las cóleras, los resentimientos, ¿no?, las guerras, estas pandemias. Entonces, esta energía por la que el planeta Tierra está atravesando en el universo, que son los anillos de Alcione, esta energía es la que está removiendo a muchas personas que no están preparadas espiritualmente y están accediendo, digamos, a lo malo, ¿te das cuenta? ¿No? Que en vez de actuar, digamos, con una actitud positiva, están actuando con todo lo negativo, ¿no? Llámese resentimientos, cólera, violencia, ¿no?, crímenes y tanta cosa. Y las personas que sí están preparadas adecuadamente en lo espiritual, entonces esa energía más bien nos va a ayudar a ser más conscientes, ¿te das cuenta?, ¿no? Nos va a ayudar a ser mejores.
Y en eso consiste la ley del progreso, que esta energía más bien nos va a ayudar si es que estamos adecuadamente preparados, ¿no? Y sin embargo, las otras personas que no están del todo preparados espiritualmente les va a afectar negativamente y van a actuar así, de esta forma. Por eso que estamos viendo tantos odios, tantas venganzas, tantas cosas negativas. Y es ahí donde el mundo va a comenzar a cambiar, donde los espíritus negativos que antes estaban acá van a tener que pues ir a otros mundos, ¿no? Similares al nuestro, planetas de expiación, ¿no? Y luego van a comenzar a encarnar espíritus ya más elevados, superiores, y eso va a hacer que la Tierra ya se transforme en un planeta de expiación a un planeta de regeneración. Entonces, esa podría ser una posible respuesta para María Elena, por qué la humanidad está actuando así con tanta violencia, maldad, cuando se supone, ¿no? Se supone que debería ser al revés, y no es así, que se supone que deberíamos actuar siendo más positivos, y sin embargo no lo es así, ¿no? Entonces, esa es una posible respuesta que quería aportar con eso. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? No sé si quería acotar algo, ¿no? Sí, sí. Todo Dime, lo que hemos Silvita. dicho, sí, todo lo que hemos manifestado, todo lo que hemos dicho, comprueba que ante las pruebas es cuando realmente sale a reducir la verdadera catadura moral de cada individuo, ¿no? Ante las pruebas o las personas sacan lo mejor de ellos y se tornan más solidarias, se tornan más caritativas y reflexionan o sacan lo peor que tienen, ¿no? Lo estamos viendo en las personas que en algún momento han visto a alguien que está sufriendo, solidariamente, anónimamente, han empezado a ayudarlas de la manera que pudieron, ¿no? Hemos visto muchas personas, a través de los medios que se han convertido en ángeles de una persona que necesitaba oxígeno o cualquier cosa que precisara a alguien en una circunstancia difícil. Como también podemos ver la corrupción que ha habido con relación a las vacunas, lo que mencionaste hace un momento, el engaño de vacunas falsas, ¿no? Sale a reducir la verdadera catadura moral de cada individuo, estas situaciones de prueba. Y esto es lo que debería de hacernos reflexionar, lo que debería de hacer que nos revisemos, ¿no? Yo siempre digo, revisar tus cajones, ver qué tienes dentro y procurar con honestidad, con humildad, trabajarlo. Este es el momento. Eso era lo que quería acotar. Gracias, Chivi. Gracias, realmente hay que trabajar mucho íntimamente cada uno de nosotros. ¿Alguien más desea preguntarnos algo referente al mismo tema o algún otro tema? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo siguiente. Les agradezco a todos por sus preguntas y vamos a lo siguiente.